Buenas tardes. Vamos a hablar hoy en el programa Cartas de Cartay, vamos a hablar sobre cómo hacer un recetario de cocina en una serie de tres videos, uno sobre el recetario de cocina, otro sobre la elaboración de un diccionario de cocina y el tercero, la elaboración de un inventario de la despensa de la cocina regional. Entonces vamos a comenzar con cómo hacer un recetario de cocina. Un recetario de cocina es un conjunto de recetas de perogrullo, es un conjunto de recetas, pero lo importante es cómo organizar las recetas y cómo obtener esos datos. Entonces, por lo general, un recetario de cocina de un estado puede ser del estado Bolívar, por ejemplo, o el estado Apure, o el estado... La Guaira es un caso excepcional, y voy a decir por qué después. Recetario del estado Apure, del estado Barinas, del estado Bolívar, uno simplemente consigue un mapa donde están la división político-administrativa del estado. Entonces se va a dar cuenta de que hay una cantidad de municipios y entonces en cada municipio uno debería tener uno o dos personas participantes del diplomado o informantes para el diplomado que les van a decir por lo menos 5 o 6 recetas, las más emblemáticas de cada municipio. Uno para recoger esas recetas es relativamente simple. Primero, uno le pregunta a la gente cuáles son en cada municipio. Uno le pregunta a la gente cuáles son los platos más importantes, utilizando una técnica que se llama el top 5. Top, o sea, los primeros 5, partiendo de la premisa de que cuando uno dice 5 platos, los primeros que se le ocurren son los platos que él, sin darse cuenta, reconoce como los más importantes y los valora de acuerdo a un orden. Por ejemplo, si a mí me pregunta cuáles son los platos más importantes del estado Bolívar o del estado Barinas, entonces yo diría, por ejemplo, si empiezo diciendo picadillo es porque el picadillo es, diríamos, el plato que yo valoro más. Entonces uno llega y le pregunta a varias personas de un municipio en particular, les pregunta cuáles son los 5 platos. Entonces ellos le van a decir las 5 preparaciones. Pero cada uno tiene libertad de decir lo que él quiera. Si ustedes entrevistan 5 personas, no encuestas, sino entrevistas para que sea más fácil, ustedes entrevistan 5 personas, van a obtener una colección, diríamos, de 5 recetas por persona entrevistada. Si entrevistan 5, serían 25 platos por persona entrevistada, por las personas, los 5 entrevistados para el municipio X. Entonces ya ustedes tienen 25 platos. Pero esos platos no corresponden. Los 25, acuérdense que son entrevistas que se le hace a cada persona y lo más probable, y con toda seguridad, es que se repitan algunos platos. Entonces uno simplemente, para hacer luego el ordenamiento y la depuración de la información recogida, uno en cada municipio, uno pone las 5, 6, 7 listas de las personas que entrevistó. Y esas 5 listas, o 7, 8, que van a tener 5 platos, entonces uno los pone, diríamos, en forma, los pone en columna, tratando de, al final, y por posicionamiento, o sea, ve en el primer lugar cuál fue los platos más mencionados. Entonces uno va poniendo en el primer lugar, el plato más mencionado es picadillo, por ejemplo, que lo mencionaron, si son 7 los entrevistados, lo mencionaron 5. En el segundo lugar, el plato más mencionado es carne asada. Entonces, y así ustedes se van a dar cuenta de que cuando ustedes ponen los 7 columnas una al lado del otro, se van a dar cuenta de que hay repetición. Entonces simplemente construye una sola columna. ¿Qué significa construir una sola columna? Que
va eliminando en el primero, si hay repetición, elimina los que están repetidos, quedándose solamente con los que fueron mencionados por los 4 o 5, pero ya simplemente dice que ese plato fue mencionado por 5 personas y está en primer lugar. En segundo lugar, uno hace exactamente lo mismo. Entonces, es un proceso de limpieza y es un proceso muy simple de tabulación, pero uno va limpiando la repetición hasta quedarse con una lista de 5 platos. 5 platos que pueden ser 5, 8, 10, porque acuérdense, preguntamos por 5, pero si yo tengo los primeros 5, hay otros platos que fueron mencionados que no aparecen como los platos más importantes, porque ya están cubiertos los 5 primeros. Entonces el otro, el que aparezca después de los 5 platos como el más mencionado, entonces eso pasa al número 6, y así, número 7, número 8. Lo que se busca es hacer una sola lista, no importa el número de platos que tenga, trabajando con el top 5. O sea, cada persona te dice 5 platos, la segunda persona te dice 5 platos, entonces lo que vamos a hacer es que los ponemos en columna en la misma posicionamiento y vamos viendo cuál es el plato en primer lugar, 5 veces mencionado de las 7 encuestas, de las 7 entrevistas, y luego cuál es el mencionado, diríamos, en segundo lugar. Entonces, 4 mencionaron carne asada, entonces eso pasa al segundo lugar. Y así, ustedes lo que van a hacer, pura y simplemente, eliminar platos para quedarse con una lista de 10 o 15 platos. Acuérdense, si nosotros logramos 10 platos por municipio y el estado tiene 7 municipios, nosotros estamos haciendo un recetario de 70 platos. Ahora bien, nosotros al principio solamente hacemos una lista de los 70 platos y los clasificamos de acuerdo con su categoría, diríamos, en la comida. Entonces tendríamos en primer lugar la sopa, las ensaladas, después viene sopa, ensalada y entrada, y luego viene el plato principal con su contorno o guarnición, y después viene el postre o el dulce. Puede ser un dulce en almíbar o no, una fruta, todo lo que sea considerado como postre en tercer lugar. Entonces empezamos con la sopa. Si por ejemplo en las sopas está el picadillo, sopa de caraotas negras, y así uno va simplemente poniendo todas las sopas. Y esas sopas, cuando tenga 4 o 5 sopas, las pone en orden alfabético. Es decir, la sopa, el picadillo, aparece con P, que va, diríamos, va después de la sopa de caraotas negras, empieza por C, y así. Lo mismo que hicimos para la sopa, lo hacemos para el plato principal o segundo, que lo llaman también, con sus contornos. Es más, un plato puede tener 2 o 3 contornos que se alternan. Es decir, por ejemplo, nosotros podemos comer una sopa de caraotas negras con arroz. Podemos comer una sopa de caraotas negras con plátano sancochado o con casabe. Es decir, los acompañantes y las guarniciones, uno puede comer un segundo, lo puede comer con una guarnición de una ensalada o lo puede comer con una guarnición de un carbohidrato, etc. Entonces, simplemente lo que vamos a poner, cuál es el segundo plato y las opciones de guarnición. Al final de la receta, de la recolección de información, podemos decir, este plato se acostumbra a comerlo con 2 o 3 guarniciones. La más importante de esas guarniciones es el arroz, en segundo lugar está el casabe, etc. Ustedes van, simplemente lo que se hace es buscar información que sea relevante para cada plato. Después que tengamos esos 15 platos organizados de acuerdo con la manera como intervienen en una comida, sopa, entrada, la sopa y la entrada son diferentes. Nosotros podemos poner primero la sopa y después la entrada luego viene el plato principal o segundo, o plato de resistencia, como lo quieran llamar, con la guarnición o el contorno.
es lo mismo, guarnición y contorno. Y entonces, pero pueden variar. Una persona puede poner carne asada, lo pone con yuca, otro carne asada lo pone con arroz. Es decir, pueden variar eso. Entonces uno lo que hace es carne asada y le pone una nota diciéndole que se utilizan diferentes tipos de guarnición dependiendo de la zona, etcétera, etcétera, o del gusto del comensal. Bueno, entonces, bueno, ya tendríamos, por ejemplo, una lista de 8 o 10 platos por municipio, 7 municipios, son 70 recetas. Hacemos lo mismo, vamos eliminando las recetas repetidas hasta quedarnos con, diríamos, el número neto de recetas que hayamos podido conseguir de acuerdo con las diferentes categorías de comida. Bueno, ahí ya tienen ustedes una primera lista. Es una lista sin poner la receta completa. Después que tengamos esa lista, sí la ordenamos de acuerdo con la categoría de la manera como intervengan una comida, sopa, segundo, etcétera, etcétera. Y ahora sí podemos empezar a buscar la receta. Buscamos, vamos a suponer que hubiesen 2 formas de preparar la misma receta, entonces, o el mismo plato. Entonces nosotros simplemente podemos poner una receta básica y ponemos una nota diciendo que sin embargo hay algunos que le agregan plátano asado o plátano tal cosa a la receta original. Entonces, bueno, aunque no sepamos cuál es la receta original, tomamos una receta que la llamamos básica. Ahora, después de hacer, ¿a quién le hacemos esa pregunta? La pregunta de la entrevista como yo decía, los 5 platos más importantes, que son los que te vienen a la memoria. Se lo hacemos a personas que sean de alguna manera conocidas dentro del municipio. Puede ser el cura, puede ser el prefecto, puede ser el cronista, puede ser alguna autoridad municipal, pero también puede ser la señora, las 3 o 4 señoras que sean las matronas. Quinto puede ser una cocinera, otra puede ser una cocinera popular que sea muy reconocida. Entonces podemos buscar 1, 2 o 3, no importa que tengamos, mientras más número de personas entrevistadas, tenemos la posibilidad de alargar, de tener una lista mucho más larga de preparaciones de cocina. Lo que tenemos que hacer es simplemente después seleccionar. Con un grupo se seleccionan las recetas que son verdaderamente típicas, tradicionales o patrimoniales del municipio en cuestión. Después agarramos las 30 o 10 por municipio, las organizamos en orden también, otra vez lo mismo, en orden hasta llegar al estado. Entonces ponemos los platos más importantes de los diferentes municipios y a partir de ello vamos a organizar el recetario del Estado. Ese recetario del Estado que vamos a hacer de esa manera lo tenemos como, lo guardamos, porque eso lo vamos a ampliar con otras fuentes documentales. Una fuente documental que puede ser información recogida de publicaciones, información recogida de otros recetarios manuscritos. Es decir, nosotros lo que empezamos a hacer de una manera ordenada, primero buscamos información por entrevista con personas conocidas o reconocidas por su habilidad en la cocina, luego podemos agregarle entonces, podemos hacer una lista, una segunda lista con información que hayamos conseguido en los periódicos, en las revistas, en los recetarios de manuscritos, etcétera, etcétera. Y bueno, y con todo ese acopio de información podemos hacer ya el recetario nacional, el recetario regional. Ese recetario regional tenemos que buscar para acompañarlo un mapa, entonces ahora 2 mapas que lo vamos a poner encontrados en una página. Es el mismo territorio. Un mapa es con la información, diríamos, orográfica y hidrográfica, o sea, relieve del suelo, características,
Otro mapa puede ser uso del suelo, es decir, las áreas que producen ganadería, las que producen agricultura y los cultivos más importantes. Y tercera información que vamos a conseguir es la información o la división política administrativa. Esos son 3 mapas que nosotros tenemos la posibilidad de meterlos en un solo mapa, haciendo, diríamos, poniendo un mapa sobre otro en papel transparente. Entonces, eso se puede hacer, eso lo pueden hacer los diagramadores. Un mapa base, que sería el mapa político-administrativo, y sobre ese mapa más base se puede poner el mapa de uso de la tierra, estableciendo con símbolos los diferentes cultivos o actividades animales, por ejemplo, ganadería, chivos, etcétera, etcétera. En el segundo mapa y en el tercer mapa, el mapa del uso del suelo, y ahí va a estar también las características hidrográficas, orográficas, que son también las montañas, o sea, todos los cambios de relieve, los relieves irregulares, los ríos más importantes del estado, es para ver la vocación que tienen algunas de esas áreas o zonas en cuanto a productores de alimentos de origen vegetal o de origen animal. Entonces, eso es más o menos el recetario. Si nosotros conseguimos 70 recetas y hacemos una receta por página, entonces, en una receta va a estar el título de la receta, o sea, el título del plato. En segundo lugar vienen luego los ingredientes, especificando las proporciones o las dosis de cada ingrediente, de acuerdo con diríamos, una receta estándar para 5 o 4 personas. Ustedes lo determinan, lo importante es que si es 4 es 4 en todas las recetas, si es 5 es 5, etc., ¿no? Y luego viene la manera de preparación, utilizando siempre un lenguaje sencillo, no imperativo, ponga, no se dice eche, no se dice corte, sino luego se corta. Ella no es un lenguaje mucho más suave, no imperativo. Entonces, y es más, diríamos, más cortés ese tipo de lenguaje. Entonces, después que tengamos eso, en la parte de abajo de la receta podemos decir que esa receta pertenece al municipio tal, y si esa receta fue entregada por una matrona de la cual esa se siente orgullosa porque es reconocido en la elaboración de ese plato, entonces ponemos esa receta fue entregada o fue, diríamos, no fue obsequiada, o lo que ustedes quieran, en lenguaje sencillo, por la señora María de Pérez, reconocida en el municipio tal cosa, en el municipio tal diríamos, por ser una excelente cocinera, y ella nos aportó la receta de su preferencia. Entonces ahí ponemos eso. Si hay alguna característica, por ejemplo, que puede ser una limitación, por ejemplo, esta es una receta del carapacho de tortuga, pero la tortuga entra en veda en tal fecha, o es veda permanente. Lo mismo sucede con los peces, con los animales del monte. Bueno, entonces ustedes incluso pueden poner algún símbolo diciéndole fácil de preparar, difícil de preparar, o es una receta barata o costosa. Entonces, esas son características. Hasta pueden poner algunos utensilios especiales que se utilicen para hacer esa receta. Lo importante es que ustedes den suficiente información para que sea de interés para el que esté interesado en reproducir la receta. Bueno, si ustedes tienen una página por receta con todos esos datos, incluso sin poner la fotografía, lo ideal sería poner la fotografía y poner el ingrediente principal. En la fotografía ustedes pueden poner el plato y alrededor del plato ustedes ponen los ingredientes principales. Eso es lo ideal, pero si ustedes no pueden sacar fotos porque no tienen suficiente dinero, no han conseguido recursos, no hay buen fotógrafo en la zona, entonces ustedes lo que pueden hacer es en una mesa ponen 5 o 6 platos y entonces le sacan una foto general y le ponen números, los numeran y le ponen
un numerito, por ejemplo, 1, 2, 3, y entonces luego en la parte de abajo, en la leyenda, le pone el 1 es picadillo, el 2 es tal cosa, tal cosa. Así es que se hace un recetario de cocina. El recetario de cocina es un recetario que se va haciendo gradualmente, poco a poco. Y uno lo va sometiendo, le va agregando cosas y lo va sometiendo diríamos, a la revisión por personas que conozcan dentro del Estado. Luego ustedes me lo pueden mandar a mí para yo hacer la última revisión. El recetario va a ser firmado por todos los participantes de la obtención de información. Es decir, en las primeras páginas, después que se habla de la importancia del Estado y diríamos los alimentos más importantes del Estado, las características, ubicación, todas esas cosas que son importantes, pueden hacer como una especie de información sobre las ciudades más cercanas a la capital, haciendo como un cuadro donde se especifique el número de kilómetros, como aparece siempre en las guías de carretera. Entonces nosotros podemos, eso lo puede hacer el alcalde, lo puede hacer el responsable del grupo y tal, pero después vienen los nombres de todos los participantes y los participantes en el diplomado, y después los agradecimientos a todos aquellos que colaboraron entregando recetas o ayudando a que se produjera la recopilación de información. Esa es la parte de agradecimiento. Entonces, si ustedes tienen 70 recetas y generalmente son 70 páginas, una página por receta, más como 10 páginas de una página, ¿cómo se llama? Blanca, luego la página la página del nombre, el título del libro, luego la página de todos los participantes en la recolección de información y el diplomado. Y bueno, pueden poner al principio pueden poner una página que dé información sobre el Estado, extensión, ubicación, pájaro regional o estadal, árbol regional o estadal. Bueno, ustedes le dan información. Y si ustedes quieren, porque ese recetario de Bolívar, si ustedes consiguen el himno del Estado Bolívar, lo pueden poner en las primeras páginas. Esas primeras páginas van a ser como 10 o 15. Si tienen 70 páginas de recetario y 10 o 15, 10, por ejemplo, páginas de lo que se puede llamar de información general sobre el Estado y sobre la importancia que el Estado tiene, población, extensión, etcétera, ubicación, entonces nosotros podemos tener un recetario cercano a las 90 páginas, más una primera, una página que la haría el responsable del Estado, el coordinador del Estado, el coordinador del diplomado en el Estado, escribiría una página, y luego una página inicial que escribiría la presidente de la Academia Venezolana de Gastronomía. Eso sería más o menos el recetario. Y si hay oportunidad, yo puedo decir algo también. Pero lo importante que aparezca es el coordinador del Estado y los participantes del diplomado. Eso para mí es lo que es importante. Eso va a ser va primero a tener una versión digital y luego vamos a empezar a buscar el dinero para hacer una versión impresa. Vamos a hacer, podemos hacer festivales, buscar dinero, de alguna forma buscar colaboración de los órganos, diríamos, de los órganos de los productores de alimentos, asociaciones, cámaras de comercio, para conseguir la cantidad necesaria, por lo menos para tener unos 100 o 200 ejemplares impresos, darle uno a cada participante, y si quedan, y si nos parece que fue interesante, hubo una excelente acogida del libro, podemos sacar entonces 500 o 1000 ejemplares, y así vamos, de acuerdo con la medida en que lo vayamos vendiendo, que vamos recuperando la inversión, nosotros podemos ir sacando cada vez más ejemplares. Lo interesante
es que todas las escuelas tengan un recetario de cocina, todas las escuelas de cocina y todas las escuelas y los liceos del Estado, que también que haya el recetario que esté a disposición de los clubes, etcétera, etcétera. O sea, lo que queremos es visibilizar el recetario. Y bueno, eso es más o menos la historia para hacer un recetario de cocina. Por supuesto, yo siempre estaré ahí, siempre estaré a la orden, ustedes me pueden preguntar, profesor, estamos haciendo esto, estamos trancados por esto y tal. Hay otra forma, uno es, si alguien dice, profesor, yo quiero que haya foto porque le gusta la foto, le voy a decir dos cosas. Primero, la foto encarece el recetario, la impresión. Pero si ustedes quieren foto, bueno, vamos a conseguir la plata para poner la foto. En segundo lugar, les quiero decir que el libro de cocina más vendido de Venezuela, que es el libro de la cocina de Casilda y particularmente los libros de Canones, ninguno tiene fotografía. Las fotografías aparecieron al final ya, diríamos, después que él logró una cierta, vendió muchísimos libros y empezó a hacer folletos muy bien, muy bellamente ilustrados y con fotografía. Pero eso ya fue al final de que el profesor o el doctor Escanone pues comenzó a hacerlo de esa manera. Pero lo iba haciendo gradualmente y en la medida que recogía la plata la gastaba ahí en eso. Bueno, nosotros al principio puede que lo hagamos el recetario de manera virtual y luego buscamos plata para hacer el recetario de manera impresa, con una observación, ¿no? Si ustedes mandan a hacer 100 libros, es lo mismo que casi mandar a hacer 500. ¿Por qué? Porque la diagramación es para un libro para 500. 100 libros o 500 es lo mismo, el mismo costo. En segundo lugar, casi la impresión es igual. La única diferencia que hay entre 100 y 500 ejemplares es el número, es la cantidad de páginas en blanco que se utiliza para la impresión y seguramente algún otro gasto pero cuando ustedes deben pedir entonces cotización para 50, cuando pidan cotización para 50 al impresor o a los diferentes impresores, les piden cotizaciones por 50, 100, 500 y 1000 ejemplares, para que ustedes tengan una idea cómo va bajando el precio por unidad, o sea, por unidad de libro, va bajando en la medida que ustedes van aumentando la cuota. Por supuesto, tienen que pagar más, pero después pueden hacer una venta, si el libro les cuesta imprimirlo, les cuesta 8, 9 bolívares por libro, 9 bolívares no, yo estoy perdido, el equivalente, $9, porque en Venezuela la moneda, el bolívar no, yo no tengo idea, eso está cambiando permanentemente. Vamos a obtener una moneda, diríamos, un equivalente a dólar. Si el libro le sale a $7 por unidad, bueno, ustedes lo pueden vender a 20 en eventos, van a algunos lugares para venderlo y lo venden a 20. Eso significa que ustedes tienen 13 libros, $13 por cada libro que luego pueden utilizar para sacar más libros. Ahora pasar ya a los 200, 500, etcétera, etcétera. Y por supuesto, ustedes pueden hacer con el dinero que les va quedando, pueden hacer una caja chica. Una caja chica que pueden utilizar primero para poner una parte a disposición del coordinador para que él viaje, por ejemplo, a Caracas, a reuniones que seguramente vamos a hacer a lo largo del año, o también alguna celebración que haga el grupo cuando haga el bautizo del libro, etc. Pero tienen una caja chica ahí para esos gastos excepcionales. Bueno, entonces eso es más o menos el recetario. Espero que haya sido comprensible. De todas maneras, si no comprenden, me llaman y me dicen, profesor, no comprendimos, y entonces yo les explico de otra manera el procedimiento para hacer el recetario de cocina para cada estado.